hermanos queridos, hermanas, amigos que nos visitan. Vamos a orar. Voy a pedirle que por favor pase Luis, nuestro hermano Luchito Quilumba, que ya nos ha bendecido en otras ocasiones. Vamos a orar por Luchito. Voy a pedir que extiendan sus manos, por favor, mis hermanos queridos. Hermano Luchito es siervo del Señor, ya por muchos años le conocemos. Como digo, no es la primera vez que ha predicado aquí. Y el Señor le ha permitido incluso educación formal, teológica, en seminario, para predicar la palabra. Y lo más importante, su búsqueda del Señor, su obediencia al Señor. Y el tema que nos trae en esta mañana, pues justamente es un tema que el Señor le ha permitido a Luchito vivirlo. Tiene la autoridad para predicar ese tema. No es solamente teoría, hermanos queridos. Es palabra de Dios que se ha puesto en práctica. Palabra de Dios encarnada en la vida y el ministerio de Luchito. Padre Celestial, gracias por la vida de Luchito. Lo bendecimos como iglesia en el nombre de Jesús. Te pedimos que este misterio de la predicación, que es un misterio porque ciertamente es un gran honor y un privilegio que no entendemos, sale de nuestra inteligencia, sale de nuestra comprensión. ¿Cómo Dios puede hablar a través de un ser humano, finito, pecador como nosotros? Pero no solo la predicación, Señor, sino todos los dones de tu Espíritu Santo son fruto de la presencia de un Dios sobrenatural en nuestros cuerpos mortales. A través del Cristo resucitado que vive en nosotros, son ejercidos todos los dones, como la predicación en esta mañana, que no depende de nosotros, sino depende de tu gracia, de tu misericordia. Es un regalo que tú le has dado a Luchito y que le usas a Luchito como instrumento tuyo, para que sea tu voz, Señor, para que sea portavoz tuyo. Palabra tuya, Señor, así lo has querido, la locura de la predicación, porque así te ha placido a ti, que muchos te conozcan y que conozcan a Jesucristo, y que sea edificada tu iglesia a través de la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo, que ciertamente tú has tomado lo necio para avergonzar a los sabios, porque Señor, somos débiles, somos humanos, somos finitos, pero tu palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Úsale, Señor, a tu siervo Luchito, como las has estado usando durante todos estos años, para que pueda ser él la voz tuya en esta mañana. Abrimos nuestros corazones a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más. El Señor me da la oportunidad, el gran privilegio de poder visitarles y hablarles las cosas tan maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Yo siempre digo, el hecho de que estemos aquí ya es victoria, es una gran victoria. Que tengamos el corazón como para dejar a un lado muchas cosas y darle un tiempito al Señor. Amén. El mensaje de hoy se llama: Señor, ¿hasta dónde iré por ti? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué es capaz de hacer un siervo, una persona? ¿O qué somos capaces de hacer? A veces hacemos muchas locuras por amor. A veces pagamos un precio muy alto por algo que anhelamos. Pero a veces en las cosas del Señor nos hemos relajado mucho. Digo, nos hemos relajado. Quiero comenzar esto contándoles algo que sucedió una vez. Porque es verdad lo que dice el pastor, la locura de la predicación. Para muchas personas puedes tú hablar de la palabra, y la palabra va a llegar solamente a su corazón, golpeará su corazón, pero caerá al piso. Hay ocasiones en que necesitamos que la palabra llegue a sus corazones, golpee sus corazones y penetre sus corazones y se aloje ahí.
el mundo ha cambiado mucho. Perdón. Ahí, sí. El mundo ha cambiado mucho en este tiempo. El mundo ya cambió, definitivamente. Hay gente que cada vez se aísla más, gente que está más aislada, está más ensimismada en sí mismos. Y también hay a veces personas que se nos hace o se nos puede haber hecho tan difícil llevarles las buenas nuevas. No sé, a todos nos ha pasado. Todos en el corazón hemos tenido el deseo de predicar a alguien. Y es ese alguien al que Dios nos pone en el corazón que le demos un mensaje de salvación, que le presentemos al Señor. Pero a veces esa persona tiene un muro, una barrera que no nos deja entrar a su vida y poder llevar las buenas nuevas. Les voy a contar una historia aquí, a lo que iba. Una noche salimos a dar cafecito y comida a unas personas en el Puente del Huambra. Todos conocen el Puente del Huambra, el Parque Elegido. Y yo llevé un termo pequeño y digo, tengo cafecito solamente para unas 5 o 6 personas. Y luego se asomó otro chico y dice, no, yo traje otro termo, ya tenemos más café. Luego se asomó otro chico y dice, yo tengo pan. Dijo, bueno, vamos y fuimos a predicar. Cuando ingresamos al Puente del Huambra, se asomaron mucha gente que vive en condición de calle y se acercaron y decían, hola, hola hermano. Algunos ya nos conocían. Hola hermano, ¿cómo están? Y estaban más o menos unas 5 o 6 personas. Para más o menos que tengan una idea, esa persona que habló con nosotros había tenido en su vida muchas peleas callejeras, muchísimas. Tenía cortaduras en su cara, tenía cortaduras en sus brazos. Nosotros les sabíamos decir de cariño, le decíamos Chucho el roto. Y él nos conocía y él era una persona con un carácter muy fuerte. Y él nos ayudaba a que las otras personas nos escuchen la palabra. Alguien quería burlarse de nosotros y él le decía, no, a silencio, van a hablar los hermanos. Nos sobró café y en eso él dice, vamos a darle a otras personas que están más adentro. Y otro señor dice, no, porque los de adentro son gente muy agresiva. Y dijimos, bueno, no los vamos a dar. Y es verdad, eran gente con su semblante muy bravo. Tenía una barrera en su semblante. Luego las personas, no fuimos a ellos y ellos salieron. A raíz que iban saliendo, nosotros nos arrinconamos. Ellos venían y no teníamos a dónde irnos. El Señor dice, el Señor nos dice, no, espérate un momento. No, tranquilo, no pasa nada. Entonces un señor, a lo que venía caminando hacia nosotros, guardó en su pantalón un puñal muy grande, un puñal así, de este porte. Y todos comparábamos, decíamos, el puñal nos atraviesa, era muy grande. Y él se acercó bien bravo y dijo, ¿qué quieren? ¿Qué están aquí molestando? Entonces nosotros le dijimos, mira, solo queríamos hablarte del Señor. Y él en ese momento, él bajó la guardia y dijo, sí, qué chévere, está bien. Y luego él comenzó a reírse, comenzó a conversar. Y en la conversación yo le decía, ¿y por qué? O sea, ¿por qué vives tan bravo? ¿Por qué estás tan bravo? Todos los días se te ve bravo, solo bravo. Él decía, porque de esta manera evito que la gente se me acerque y me moleste. Evito que me roben la cobija, evito que me roben las botellas que estoy reciclando, evito que la gente me haga daño prácticamente. Entendimos que la gente suele poner una barrera en delante de sí. Es una barrera para esconder a veces su dolor, su sentimiento de culpa o tal vez el vacío de su corazón.
No sé si ustedes alguna vez han visto a los metaleros, a los rockeros, han visto todos con el pelo largo, las caras de bravos y sus camisetas así bien grotescas, y mucha gente no se les acerca a ellos. Pero si tú logras romper esa barrera por medio de Jesucristo y por medio del amor del Padre, créanme, son personas muy nobles. Así queríamos comenzar esto, para entender que ellos viven encerrados en su mundo, pero es porque les falta el Señor, que es lo que nosotros ya tenemos. El tiempo ya cambió. Hoy ya no se ve que personas están en la calle con un megáfono haciendo campañas, gritando: hey, vengan todos, escuchen el evangelio. La gente ya no hace eso, porque la gente también ya no es el tiempo, o tenemos demasiado corto el tiempo por las actividades que tenemos. El tiempo ha cambiado. Hoy el tiempo necesita un evangelio más personal. Si nosotros saliéramos al puente del Guambra a predicar con un megáfono, tal vez puede suceder que nos van a robar el megáfono y nadie nos va a hacer caso. Pero si nosotros llegamos a ellos y nos sentamos, tomamos un cafecito, nos reímos, les abrazamos, nos cuentan sus penas, comenzamos a compartir a un Jesucristo, a un Señor más personal y más real. ¿Sí? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Marcos, el capítulo 16, el verso 14, y lo vamos a leer hasta el 18. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por este tiempo, Señor, y sobre todo gracias por tu infinita paciencia con nosotros. Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido muy amable con nosotros. Padre, hoy te pido que tu palabra se aloje en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, que no sea solo un oír más, sino que sea un despertar en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que hemos separado y que muchos hermanos han separado para ti. Gracias, querido Dios, en tu nombre santo. Amén. El deber de la iglesia. El Señor, cuando leemos esta porción de la Biblia, el Señor no dice, si tienes un buen trabajo y te sobra un poquito de tiempo, dedícalo al Señor. Predica un poquito en el tiempo que te queda libre. Como dice la canción, si el tiempo que te queda libre, dedícalo a mí. No dice así. El deber de la iglesia, el Señor nos manda, y todos sabemos, porque hemos oído muchas veces ese mensaje. El deber es imperativo. O sea, dice, tienes que hacerlo. O sea, debes de hacerlo. Tenemos que hacerlo. Estamos cordialmente obligados por el Señor. Y lo digo así porque para algunas personas a veces se vuelve una carga.
y a veces usted no puede comprometerse con el Señor si no tiene pasión por quién es el autor de la salvación. Necesitamos estar primero apasionados. Es preferible que alguien haga algo por pasión y por amor a que haga algo por un compromiso. A veces el compromiso solo es para cumplir. Es una orden, es una orden. A veces nos ha pasado que queremos hablarle a alguien del Señor y no pudimos romper esa barrera y nos quedamos, y ya pasó el tiempo, la persona se fue y en ese momento no pudimos regresar el tiempo atrás, y sabemos que esa persona tal vez se fue de este mundo, tal vez sin el Señor. No podemos dejar pasar ese tiempo. Recuerdo una vez que alguien conoció del Señor, subía a nuestra casa, nosotros lo discipulábamos, le enseñábamos la palabra a un chico, y ustedes saben que cuando una persona conoce del Señor comienza un mover espiritual por querer que esa persona regrese otra vez a su vida pasada. Sucedieron muchas cosas. Lo alejaron del círculo social de la iglesia, lo aislaron. Por eso decíamos que es importante romper esa barrera, el aislarse, ¿no? Y muchas personas tenían en el corazón el deseo de visitar a este chico, pero no podían porque había una barrera que no permitía la conexión. Y el Señor comienza a demandar. No me digan que el Señor nunca les ha demandado a ustedes por predicar a alguien. El Señor siempre nos va a demandar predicar a alguien. Y nosotros le decíamos a otra persona: visítale, por favor, visítale tú. Y pasó mucho tiempo. El chico se aisló totalmente. Un día dijimos: bueno, no importa, así nos saque a palos de su casa, pero tenemos mañana que irle a visitar. Es más, dijimos: mañana domingo no vamos al culto y lo vamos a visitar. Y dijeron: sí, qué bueno. Amén. La familia se alegró por eso. Eran las 7:30 de la noche, estábamos en casa, nos sentamos y pensábamos qué le íbamos a decir el día de mañana al chico. El momento que nos sentamos a merendar, llega un mensaje al celular. Y me dicen: por favor, puedes bajar a la casa de fulanito de tal. En este momento lo estamos velando. Wow. Yo les quiero compartir esta porción, o sea, esta historia que es real, para que nosotros no dejemos pasar el tiempo y acudamos al llamado del Padre, a ese llamado imperativo. Efectivamente, el chico falleció y nadie pudo romper esa barrera que se había generado alrededor de su vida, esa coraza. Y a pesar que el deber es: anda. No importa si la gente te recibe bien, si te sonríen, si son súper amables contigo, no. El llamado es: anda. Recuerdo, y mi familia está por aquí, recuerdo que es real eso, es real. No esperemos que sucedan cosas así para obedecer al Padre, al Señor. Créame, no esperemos. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar y reivindicar eso, porque el Señor es un Señor de oportunidades. La tarea es llevar las buenas nuevas, ser anunciadores del Señor. Créanme, qué privilegio tan grande el poder compartirle a alguien del Señor.
En serio, es un privilegio que yo no lo comparo con nada. O sea, yo puedo evaluar, pero ninguna cosa va a ser más satisfactoria que haber podido llevar el mensaje a las personas. Es necesario que el Señor a veces nos visite. ¿De qué manera? Tal vez de esta manera como las acabo de ilustrar, pero a veces es necesario que el Señor nos visite y nos quite la incredulidad. La palabra de Dios dice que el Señor les visitó a los 11 reunidos. Anteriormente el Señor les había visitado a unito, a otrito, así de a poco. Ellos fueron, contaron y no creyeron. Cuando estaban juntos no creyeron. Entonces es necesario que el Señor nos visite para que quite la incredulidad, para que rebaje esos niveles de incredulidad tan grande que a veces tenemos en nuestra vida. Podemos imaginar la vida de los discípulos, a pesar de ver y después no creer. Si usted ve un milagro de alguien, algo que hizo el Señor en la vida de alguien, uno cree, uno comienza a creer y comienza a tener fe. Ellos vieron, convivieron con el Señor, Él les habló de que él iba a resucitar, pero no creyeron. Es necesario que el Señor nos visite para quitar la incredulidad y para poder contarles a todos. ¿Cómo podemos contarle del Señor a las personas si nosotros mismos no creemos? Una cosa es hacer la obra social, donde tú vas, atiendes a las personas, les ayudas con alguna cosa, se suplen ciertas necesidades y luego, gracias, chao, nos vemos. Pero otra cosa es suplir la necesidad y presentarles al Señor. Hay gente que hasta el día de hoy no ha escuchado el Evangelio. Hay gente bien aislada, aquí mismo dentro de nuestra ciudad, dentro de esta gran metrópoli, hay gente que todavía no ha escuchado el Evangelio. En serio, es verdad, no es que necesitamos enviar misioneros a muchas naciones para que escuchen o hablen a los no contactados, por decirlo así. No, aquí dentro de esta gran metrópoli hay gente que no ha escuchado el Evangelio. Les voy a poner un ejemplo. Una comunidad de gente de transexuales, ustedes no se lo pueden acercar. Primero, no sabemos dónde se reúnen. Y otra cosa, a veces no nos acercamos por prejuicio, porque tenemos recelo de que alguien nos vea o alguien les vea o alguien diga, mira, chuta, ha estado andando con ellos, o tenemos ese prejuicio. Hay un movimiento aquí de gente que hacen música comunista, y es un grupo súper subterráneo. Nadie ha podido llegar allá todavía con el Evangelio. O sea, dentro de esta metrópoli, de esta gran ciudad, existe gente que no ha escuchado el Evangelio. Si usted algún día tiene la oportunidad de predicar a una de estas personas, hágalo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Conozco un caso de un chico que tenía muchos deseos de predicar a un amigo, no tan amigo, pero era un conocido, y fue un día sábado y les llevó a la iglesia. El chico en la iglesia lloró, recibió a Cristo y se fue feliz, contando que decía que era lo mejor que le había pasado. Fue un sábado. El día domingo el chico se pone a ayudar a su padre en las labores de su casa. El papá estaba construyendo un pozo para extraer agua. Con tan mala suerte que una piedra resbaló de un balde,
que sacaban el material y cayó encima de la cabeza del muchacho y él murió. La persona que le invitó a la iglesia, él decía, ¿qué hubiera pasado si yo no le hubiera llevado el sábado a la iglesia y hubiera esperado un día más o una semana más? O si decía, no les llevo al culto de jóvenes, les llevo al culto del domingo. O sea, ¿qué hubiera pasado? Nosotros tenemos que ser los anunciadores, los heraldos de las buenas nuevas en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Aquí no existe el que no, es que sabes que estoy mal, tengo problemas, tengo cosas, o tengo luchas, o tengo un pecado, y por eso no voy a hablar. Aquí no existe eso, porque si creemos que es por nuestra santidad, le estamos poniendo a un lado al Señor, al Espíritu Santo, y estamos creyendo que somos nosotros los que hacemos o los que damos las buenas nuevas. Amén. El círculo social es muy importante. Todos tenemos un círculo social. El peor error que un cristiano puede cometer es a veces decir, me voy a predicar a otro círculo social donde ni siquiera soy parte. Usted se va a sentir solo, se va a sentir aislado y no lo va a poder hacer. Es preferible en el círculo social donde Dios le puso. Hay gente que pasa mucho tiempo queriendo cambiar de situación social y viven atareados en eso, estresados, y no pueden hacerlo. Es preferible ser el mejor en donde Dios nos puso, ser testimonio en donde Dios nos puso, ser un buen ejemplo en donde Dios nos puso. Amén. ¿Dónde Él me sacó? ¿De dónde el Señor le sacó? ¿De dónde nos sacó en general? A ese círculo social de donde el Señor nos sacó es donde es preferible regresar. Y digo nos sacó, pero nos sacó del pecado. Eso tiene que ser muy en claro. Nosotros sí vivíamos en el pecado antes de conocer al Señor. Vivíamos en el pecado, dormíamos, despertábamos, trabajábamos y vivíamos en una vida así que no tenía rumbo. El Señor nos saca de ese estilo de vida, pero luego nos quiere regresar otra vez a donde están aquellos que sufrían igual que nosotros. Yo me fui de la iglesia a la edad de 14 años. Me fui, pasaron muchas cosas bien raras, o la rebeldía juvenil. Me fui a la iglesia, estuve en la calle, conocí gente de la calle, me gustó la música rock, tenía un grupo de amigos y todo. Un día alguien fue valiente y me habló del Señor y regresé al camino del Señor. Luego no me podía conformar, porque lo que Dios tiene es, o sea, las bendiciones que el Señor tiene son muy grandes como para que quepan en un asiento en el que nos sentábamos los domingos. Es muy grande el espectro del Señor, es muy amplio. No entra, créanme, lo que el Señor tiene para darles a ustedes no cabe en esa silla, en serio. Y nosotros decíamos, tenemos que hacer algo por la gente de donde Dios nos sacó, teníamos que hacer algo. Entonces regresamos a nuestro círculo social, entramos otra vez en ellos, pero con una diferencia. Ya no tomábamos, ya no fumábamos, ya no compartíamos la música blasfema, o sea, cosas así, ya no lo hacíamos. Pero regresamos a donde el Señor nos llamó, fortalecidos para poder hacer algo. Hay gente que no regresa a su círculo social y no creo que esa es la voluntad del Señor. Como decíamos en la canción, decía, nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Ese tiene que ser nuestro anhelo.
la iglesia de Cristo tiene la capacidad de ser una iglesia sanadora. Créanme, sí, la iglesia de Cristo tiene la capacidad y tiene también el mandato de ser una iglesia sanadora. Amén. Amén. Una iglesia como la hacía el Señor. El Señor iba por los pueblitos o por los barrios. El Señor iba curando, iba sanando, iba salvando. Ese es el privilegio que tenemos nosotros, de ser la réplica de Cristo aquí en la tierra. La iglesia puede sanar físicamente a alguien. La iglesia puede y tiene la obligación de atender a alguien físicamente. Espiritualmente, con más razón. Para eso estamos nosotros. ¿Hasta dónde vamos a ir por atender a las personas? ¿Estamos tal vez dispuestos a ensuciarnos un poquito? Digo esto porque si ustedes ven que una persona está en el fango, así literal, metida en un hueco de lodo, y ustedes le quieren ayudar a salir y llueve, ustedes no lo pueden ayudar a salir sin ensuciarse. En serio. Y el fango se lava. Y nosotros ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Eso es fácil para el Señor porque Él ya lo hizo. Por eso nos dejó, o sea, hacer sus portavoces, sus heraldos. Entonces tenemos que ir hasta allá. En serio, no tengan recelo. No tengan recelo si un día ustedes se encuentran con la persona más rara y Dios les pone en el corazón predicar. Háganlo. El día que yo regresé al Señor, la persona que tuvo el valor y la bendición y pagó un precio, y estoy eternamente agradecido por haberme hablado del Señor, le conocí un día en la calle. Yo pateé una rata, se metió en un vaso, pateé, y esa persona me dice: oye, pobrecita. Digo: no, si es una rata. No, pobrecita. Y ese día fue que pude conocer. O sea, alguien pagó ese precio, alguien tuvo ese valor. Y cuando yo no regresaba al Señor, yo solía andar con el cabello largo, suelto. Tenía el cabello muy largo. Tenía, aparte de los tatuajes, las camisetas bien grotescas. Y era bien loco, era bien loco. Había puesto también una barrera para que nadie se pueda acercar. Pero alguien rompió esa barrera con la autoridad de Jesucristo. Y otra cosa, hay personas que están enfermas del alma. Sí, existen enfermos del alma. Enfermos del alma a los que tenemos que asistir como iglesia, con mucha paciencia. ¿El Señor es todopoderoso? Sí. El Señor es nuestra fuente de poder. ¿Para qué? Para dar gloria a su nombre. Él es el que tenemos que dejarle que se empodere, se entronice en nuestra vida para poder llevar con gallardía, con amor, con pasión, el mensaje del Señor, las buenas nuevas. Cuando dicen en la palabra de Dios, lo que leíamos, dice que así ustedes cojan serpientes, tomaran cosa mortífera y no les hará daño. El Señor nos pinta una escena pintoresca bien bonita, donde Él nos da de su poder para poder enfrentar las adversidades de la vida. Imaginémonos nosotros enfrentando las adversidades de la vida con el poder del Señor. Y ahora imaginémonos a las personas que no tienen al Señor, ¿cómo enfrentan las adversidades de la vida? Por eso es que es imperativo, o sea, ir por ellos. No dejar de hacer las cosas que me mandó a hacer el Señor por las adversidades. No, mientras
más adversidades tenga, es mayor la gloria del Señor. Siempre creo que se ha conseguido más con muy poco. En serio. Y Dios puede hacer mucho con nada, inclusive. El Señor es todopoderoso y tiene que ser mi fuente de poder. Mi fuente de poder. A veces creemos que nosotros, por algún error que cometimos, creemos que el Señor no respalda lo que estoy haciendo, que el Señor no me va a respaldar y que el Señor me va a dejar en los momentos de situaciones difíciles. La palabra del Señor dice que en el nombre del Señor echaremos fuera demonios y que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Una vez pudimos llevar el evangelio a una persona que era bruja, era hechicera, y pasaba algo impresionante, que queríamos que ella lea un versículo de la Biblia y ella no podía leer ese versículo. Y créanme, era real, ella no lo podía leer y sus ojos comenzaron a hacerse así bien feos, bien saltones. Y nosotros decíamos, el Señor es la fuente del poder que va a poder liberarle a ella. Solo el Señor podía hacer eso. Un día ella, que no podía leer la Biblia, los amigos le regalaban Biblias para que ella lea. Pero ella leía la palabra, pero decía que esa porción bíblica no la encontraba, era como que no, se turbaba y no podía. Un día ella, mientras estábamos así en un culto, en una reunión, ella comenzó pidió un sacapuntas, recuerdo, y un lápiz. Y todos dijeron, wow, va a apuntar las enseñanzas. Y ella comenzó a sacar punta a lápiz. Cuando en eso, ella salió del templo y se fue, y pensamos que se fue a la casa. Luego nos dimos cuenta que había un hueco en ese templo, un huequito, y ella fue y se metió en ese hueco. Y estaba así como en un trance en ese hueco. Yo me fui y le dije por su nombre, le llamé. Y ella se levanta con el lápiz y me comienza a querer acuchillar con el lápiz. Tengo un recuerdo que me dejó ella. Entonces yo di unos pasos para atrás y ese día pasábamos hablando justamente de que el Señor era todopoderoso, todo sanador, todo liberador, pero que necesitábamos ser heraldos, ser primero los que anunciemos ese evangelio, pero llenos y embestidos de la presencia del Señor. Entonces yo comencé a dar pasos para atrás y no la topé. Recuerdo que le dije, detente en el nombre de Jesús. Y el enemigo, su naturaleza es someterse al nombre de nuestro Señor. Ese momento, amén. Ese momento ella cayó al piso. Se desmayó, pero fue libre. Su vida cambió totalmente. Con su testimonio de cambio en su vida, nos acercó más al Señor a nosotros mismos. Dejó de hacer brujería, sanó su corazón y hoy le sirve al Señor. Es maestra de escuela dominical. Ni yo mismo lo podía creer, pero tenía que el Señor hacer algo, aparecerse como a los 11 para quitar de nuestra vida esa incredulidad. Ella nos edificó con su cambio, con su testimonio. Por eso tenemos que creer para ir. ¿Cómo podemos ir por alguien si no creemos? Nunca vamos a poder. Tenemos que creer. Necesitamos vivir con la convicción de que vivimos por Él,
de que si morimos, morimos por Él. Necesitamos creer que el Señor vino, vivió, fue crucificado, murió y resucitó, y hoy es un Cristo resucitado. A veces cuando llevamos el mensaje al Señor, por las señales no se preocupen, porque a veces ni siquiera las hay, pero creemos. No es tan importante una señal. Eso es tal vez solamente un adornito que el Señor te permite ver para quitar tu propia incredulidad. A veces no las hay, en serio, pero seamos dichosos de poder seguir siendo heraldos del Señor, los mensajeros, así no veas tú las señales. Sí, el Señor cada vez de tiempo en tiempo tiene que vivir desechando nuestra incredulidad, desechando nuestra no, porque decaemos muy fácilmente a veces en nuestra fe. Y también como iglesia no podemos dejar que la incredulidad dentro de nuestra iglesia, que queremos, que amamos nuestra iglesia, porque es muy triste cuando un hermano se aparta y cuando un hermano se va de la iglesia. En serio, es muy triste. No podemos dejar nosotros que esa incredulidad crezca dentro de nuestra iglesia. Tenemos que combatir la incredulidad. ¿Y cómo la combatimos? Haciendo la voluntad del Señor, yendo por aquellos que necesitan. Porque puede llegar a alguien que con su vida cambiada, que con su testimonio edifique a toda la iglesia. Amén. Creernos capaces de hacer un evangelio más personal. Si ustedes van a prepararse en la palabra del Señor, si ustedes van a coger un seminario o algo, no lo haga porque usted quiere ser un mejor cristiano, o no lo haga porque usted tiene conflictos internos, luchas internas y piensa que tal o cual capacitación le va a sacar de ahí. No, hágalo con el anhelo en el corazón de servir, porque a quien Dios manda a servir, Dios solo le levanta. Y por último, la palabra de Dios dice: el que cree y sea bautizado, ese será salvo. El que no creyere, ese será condenado. Cuando el Señor nos manda a ser heraldos, anunciadores del Evangelio, no nos manda a que le digamos mentiras a la gente o le suavicemos a la gente. A veces cogemos el garrote, ¿no?, por decirlo así, y le ponemos esponja, y por último le ponemos perfume y le damos. No podemos suavizar la verdad tan real del Evangelio. No podemos suavizar porque somos anunciadores. Si suavizamos el Evangelio con una mentira, les estamos estafando a las personas. Créanme. Tenemos que presentar a la gente un evangelio tal y cual como el Señor se los presentó. Es bueno, ¿no?, acercarnos a las personas, estar con ellos, conversar, que ellos nos sientan parte de su círculo social, pero no podemos negar la realidad escrita en la palabra. No podemos decirle ven a la iglesia porque Dios te va a prosperar o cosas por el estilo, sino que tenemos que decir no, cree y sé salvo, porque si no crees te está haciendo camino al infierno. Créeme, está muy bonito cómo vives, cómo haces, ya te sientes bien, tal vez te sientas hasta bien, pero estás yendo camino al infierno, a la perdición. Eso es presentarles a las personas un evangelio. Cuando nosotros una vez decidimos hacer un poco de música, queríamos apoyar que unos chicos hagan música, y algunos decían es que no somos buenos músicos, no tenemos las herramientas necesarias para eso. Y yo les decía, mira, la gente que canta música y blasfema el santo nombre de Dios no es gente bien preparada, y ellos lo hacen y se creen dueños de esa verdad.
¿por qué no hacerlo ustedes que van a llevar las nuevas de salvación por medio de la música? Háganlo, tomen la autoridad del Señor, llénense en esa autoridad y caminen para adelante. Presenten un evangelio real, verdadero y no nada camuflado ni escondido. Es la verdad, ellos pueden ser condenados, sí, pero para eso nos tienen a nosotros, a todos que somos heraldos del Señor y mensajeros del Señor. Jamás le subestimen al Señor. Sí, a veces uno se subestima a uno mismo, pero el Señor siempre termina sorprendiéndonos haciendo mucho con nada, haciendo más de lo que está en nuestra mente. Amén. Somos todos nosotros. En esta mañana yo les quiero decir algo, les quiero para ir terminando ya. Podemos coger por un momento ahí cerrar nuestros ojos, un momentito, un pequeño momento. No importa, olvidémonos de todo, de quién está al lado. Tal vez si llegamos acá con alguna necesidad, o si tal vez cometimos algún pecado, que nada de eso sea capaz de hundirnos. Padre amado, querido Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, tú siempre has caminado con nosotros, a pesar que a veces nosotros hemos querido ponerte a un lado de nuestra vida. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, porque a veces pensamos que no podemos, Señor, pero capacítanos tú para saber que sí podemos. Padre, hoy este mensaje que hemos escuchado, Señor, que se quede en nuestro corazón para siempre y que a su debido tiempo dé fruto. Gracias, querido Dios. Amén. Puestos en pie, por favor. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ante ti venimos hoy a declarar, nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, toma nuestro corazón, hazlo como el tuyo, oh Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios. Que tu reino venga con poder, que tu amor sea dada a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias fluyan otra vez, por favor. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad.
santidad. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer, sana nuestra tierra y glorifícate. Señor, ven, por favor, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ven Señor, ven Señor, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Señor, a veces hemos permitido que cosas nos aparten de ti, Señor, y del sueño que tuviste para nosotros. Padre, hoy tomamos de ti, Señor, y así nos equivoquemos y te fallemos, pero confiamos en que tú siempre serás nuestra fuente inagotable, Señor, para levantar nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te queremos pedir que nos llenes de poder, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor, lo que quieres. Padre, yo quiero ir por los perdidos. Padre, yo quiero ir por los que te necesitan, Señor, pero sobre todo no quiero ir si no es contigo, Señor. Que seas tú mi fuente inagotable, Señor. Que nada ni nadie me aparte de tu amor y de tu poder y de tu misericordia. En Cristo Jesús, hoy te entregamos todo, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Padre justo, un Padre amoroso, y que usarás nuestra vida para hacer misericordia hacia las personas que te necesitan. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.